Hola, buenas tardes, hermano pastor, hermana Anita, hermana Dani o hermana Mica, quien de su oportunidad vea este video y en el caso que les sea de utilidad este formato, quiero explicar la propuesta de su llenado y de su uso. En esta primera parte tenemos la palabra culto, que significa que si el culto es de domingo, de jueves o de otro, como en Semana Santa, que a veces es el viernes, etcétera. Tenemos la oportunidad de poner el día, por ejemplo, 21 de junio del 2026. La idea es imprimirlo, hacer un cuadernillo, imprimir, calcular los días que vamos a utilizarlos en el año. Son como 8 al mes, porque son 4 jueves, 4 domingos, por el número de meses que se va a utilizar. Ahorita en este año, pues ya nos faltan eh, 5 meses o 5 meses y medio con la parte de junio. También les voy a proponer una portada, se las mandaría por separado. ¿Para qué se hace la portada? Donde pongan Tesorería Geyiel, tesorero principal Pastor Ernesto Guerrero, tesorero operativo, quien esté a cargo o quienes estén a cargo. Entonces ya empezamos con el culto. La fecha es el día, el mes y el año a mano. Y esta sección, esta primera sección, toda esta, se refiere a los ingresos o a las entradas. Supongamos que el domingo 21 de junio empieza a haber algunas ofrendas y entradas, y en ese día el pastor Ernesto dio 500 de diezmo y de renta 450. Entonces, se van anotando aquí los conceptos. Pastor 500, renta 450. La hermana Carmen Romero dio 200 de ofrenda, 400 de diezmo y 200 de despensa. Pues se anota en el concepto que corresponde. Anita Díaz dio 1000 de diezmo, Micaela Vázquez 100 de diezmo. De esos conceptos sacamos estos subtotales, que es la suma vertical de arriba hacia abajo, y otro se refiere a alguna aportación que se diera para otro evento, adorno de la iglesia, por ejemplo, aquí podríamos, o evento social de tal nombre, etcétera, y haríamos lo mismo, ¿no? Después aquí tenemos este número 2, que es saldo caja, que es la suma de diezmos y ofrendas, 200 más 2000, 2200. El saldo de la despensa, pues es esto, solo hubo una aportación, como generalmente es, y se pone acá. Y el 4 es la renta. Aquí hubo 450, aquí están, y el subtotal son 450. Entonces, luego tenemos este número 1, que es para identificar mejor las operaciones. Dice que el saldo anterior de la caja es el acumulado de lo que se ha venido dando de diezmos y ofrendas y que normalmente va dirigido al pago del pastor. Aquí en esto le puse en rojo poner fecha del saldo del culto anterior. Por ejemplo, si estamos hablando que el culto de este día es el 21 de junio, el saldo que se tenía de caja sería el del 18 de junio, que fue el jueves 18 de junio, y lo que se tenía de saldo anterior. Entonces, vemos que como ejemplo había 400. Estos números los estoy inventando, no son los reales. Pero suponiendo que así fuera, lo que tuviéramos son 400. Entonces, para actualizar ese saldo, lo que entró de diezmos y ofrendas, que acá se subtotalizó, serían 2200 más los 400 que había, nos da 2600. Ajá. De igual manera, si teníamos cero de rentas, bueno, aquí puse como ejemplo 300 que hubiera habido, son números inventados, hasta el jueves 18. Ahora en esta ocasión entraron 450 y entonces se totalizan y son 750.
Normalmente las despensa entra una vez al mes, pero para el caso que fuera un día que entró despensa, vemos que teníamos cero de saldo, pero entraron 200 este día que estaban registrados aquí, que se subtotalizó aquí y aquí se puso como saldo despensa del día de que entró. Entonces, lo que teníamos era cero más los 200 que entraron, pues ya tenemos un saldo actual despensa que fue la suma de este 6 que está aquí y del que correspondía a cero y el 5 que correspondía a 200. Entonces tenemos los registros como ejemplo, del día domingo 21 de junio. Pero para los días que haya salidas por pago de quincena del pastor o pago de renta, pues lo que tendríamos que hacer es, si hubiera saldo suficiente, pues ya se paga la quincena y aquí le ponemos a qué es, a qué quincena corresponde el importe. De igual manera, si estuviéramos pagando la renta de julio, por ejemplo, está en números rojos porque son salidas. No es obligatorio, pero es para representarlo mejor. Y el pago que se hace luego, el día que entra la despensa, ese mismo día se paga, ¿no? Como este formato tiene una fecha hasta arriba del cuando lo llenamos, pues es un formato por cada culto. Entonces, para actualizar y dejar los saldos, saldo definitivo de caja, saldo actual caja, que ya lo habíamos determinado aquí, menos el pago de la quincena, que fueron los 3.200 y quedaría aquí el saldo. Si hubiera más de 3.250 pues tendríamos algo a favor. Si ya tuviéramos 3.250 solamente y se pagan 3.250 quedarían ceros. Igual, si ya tuviéramos los 2.200 de la renta y se pagan, pues aquí la renta quedaría en cero. Y lo mismo la despensa, se pagan los 200 y quedaría en cero. Y entonces estos saldos nos servirían para el siguiente punto, para poner estas fechas y estos saldos para el siguiente. Entonces, aquí poníamos notas cuando hubiera algo importante que anotar, alguna información que refuerce algún contenido de aquí. Y entonces, esa sería la forma de llenar el formato. Yo lo pondría sin datos, pero este video quedaría para recordar lo que tienen que llenar. Ahora, hay momentos en que solo hay ingresos y no hay salidas, pues si no hay salidas, pues los saldos no se le resta cero de quincena, cero de renta, eso, y quedan los saldos iguales. Los saldos definitivos serían iguales a los saldos actualizados, ¿no? Pero de todas maneras los pondríamos aquí, le restaríamos cero y quedarían iguales para mantener los saldos actualizados cada día de culto. Y este espacio es para hacer alguna precisión textual de lo que fuera conveniente anotar. Espero que este formato les funcione. En un momento voy a mandar el formato en blanco para su impresión y es decir, no va a tener nombres ni importes
etcétera, pero siempre tendrán el ejemplo, lo pueden imprimir al principio del cuadernillo y sobre todo para esta parte que tiene flechitas, para que lo puedan hacer. De momento es todo, que Dios les bendiga. Esta es una propuesta, pero también ustedes pueden hacer algo que vayan sumando lo que entra y restando lo que sale en un cuaderno, un libro, pues por ejemplo con azul, decir lo que entró, etcétera, etcétera, ¿no? Si encuentran una mejor forma, pues esta es solo una propuesta, no es obligatorio usarla. Que Dios les bendiga. Yo sé que Dios les bendice grandemente y la iglesia que Dios levantó, Dios la llevará hacia donde su voluntad quiere y seguirá haciendo grandes cosas porque lo que ha hecho hasta el día de hoy solo han sido grandes cosas. Que Dios les bendiga, hermanas, pastor y hermanas.